cuelga una masa adentro de un tachito que tiene agüita. Y esto está todo arriba de una balanza. Hice un reloj más que una balanza, pero bueno. Y a ver, tiene unas letritas que son A, B al tacho, supongo. C, el agua. E, la balanza. D, el dinamómetro. Bueno, hasta acá estamos. Vamos a ver qué... Quedé descolgado, me salió lindo el dibujito. A ver qué dice el ejercicio. A ver. Dice, el bloque A de la figura está suspendido en un dinamómetro D y sumergido en líquido C, contenido en un recipiente B. El peso del recipiente vacío es de 2 newton. O sea, el peso de B es 2 newton. El peso del líquido, que es C, son 3 newton. La balanza E indica 15 newton y el dinamómetro D indica 5 newton. El volumen del bloque A, volumen del bloque A es de 0,1 metro cúbico. ¿Cuál es la densidad del líquido C? Si me preguntaban de qué color era la balanza, me daba lo mismo, no se entiende nada. Bueno, a ver, ¿qué podemos plantear con esto? Me dieron de A, no me dieron nada, me dieron el peso de B, el peso del líquido, la lectura del dinamómetro y la lectura de la balanza. ¿Ideas? Yo lo que puse, no sé si está bien, pero que tipo el empuje, como el objeto supuse que estaba suspendido, digamos que no estaba ni hundiendo ni nada, el empuje era igual al peso de, no solo de A, sino de los otros sumados, pero no estaba seguro de eso. El bloque está hundido en el agua, ¿no? Como indica el dibujito. O sea, si yo corto el piolín del que lo sostiene al dinamómetro, se va a ir al fondo. Claro, pero tipo está quieto ahí, digamos, Aquí, no se está ni hundiendo ni subiendo, digamos. perfecto. ¿Y qué fuerzas hay sobre el bloque? El peso y que lo tira para abajo y el empuje para arriba. ¿Y quién más? ¿Quién lo sostiene para que no se vaya para abajo? El piolín. La lectura al dinamómetro. ¿Se entiende? A ver, sobre el bloque tengo el peso, tengo el empuje y tengo la tensión esta del piolín que si no se iba para el fondo, dijimos. ¿Están de acuerdo? Sí, bro. Y ahora, está claro que esta tensión que hace el dinamómetro es la misma que hay acá abajo, o sea, esto es lo que está midiendo el dinamómetro, ¿sí? O sea, esa T le podemos poner ya, si me creen, que es la misma D que está leyendo el dinamómetro. O sea, es la fuerza que está haciendo la soga para que el bloque no se vaya para abajo, o sea, es la fuerza que está haciendo el dinamómetro. ¿Se entendió esto? Sí, Hola. sí, profe. Bueno, entonces acá me dieron ese dato, justo, la fuerza que hace el dinamómetro. ¿Y esa fuerza qué es igual entonces? La fuerza del dinamómetro
tiene que ser igual a, como todas las tres sumadas tienen que ser igual a 0, ¿no? Si quieren escribamos Newton directamente. Yo tengo que el dinamómetro positivo más el empuje menos el peso tiene que ser igual a 0, ¿sí? O sea que lo que está midiendo el dinamómetro es el peso menos el empuje. ¿El peso de quién? De A, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bien, y acá ya me dijeron, esto vale 5 newton. Bueno, y estos 5 newtons, si lo escribo bien, ¿a qué son igual? Como me piden la densidad, ¿quién es el peso del bloque? Es la densidad del bloque por el volumen del bloque. Gravedad. Por la gravedad, siempre me lo olvido, la gravedad. ¿Están de acuerdo? ¿Y el empuje quién era? Se quedó ahí, hasta que no hable. El empuje era el peso del volumen de líquido que desalojé. ¿Está bien? Pues es el rho de líquido por el volumen de A, que es lo que desalojé, por G. El rho del líquido no lo sabemos, ¿no? ¿No es agua? Ah, no, es lo que hay que averiguar. Un líquido C, no lo sabemos. Bueno, sé que todavía eso no lo sabemos, ahí no sabemos nada. Mis incógnitas, ¿quiénes son? La rho del bloque A y la rho del líquido, que no es agua, puede ser cualquier cosa. ¿Qué otra ecuación me dieron? La lectura de la balanza. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué va a medir la balanza? El peso de todo junto. El peso de todo eso que está ahí, que ¿quién sería? El recipiente y el líquido. El recipiente, el líquido y el bloque. ¿Le hace algo a la balanza? A mí me parece que no, porque está con el dinamómetro, no me sale. Lo está sosteniendo, ¿Lo digamos. está sosteniendo solo el dinamómetro ese peso? Ah, no, el líquido también. La propia agua, el propio líquido también. Bien, sí, o sea, el agua tiene que estar haciendo esa fuerza para arriba, ¿sí? El empuje, ¿no? La del dinamómetro la aguanta el dinamómetro. Pero el agua también está sosteniendo con una parte con ese empuje al bloque, ¿está bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, Sí. si el agua está haciendo este empuje, vamos a poner en azul lo que siente el agua. El agua tiene que tener el peso del agua y el mismo empuje que le hace el bloque para abajo, ¿sí? Por principio de acción y reacción. ¿Están de acuerdo? Que el bloque ese algo le hace. Eso es difícil de verlo, digamos. Pero fíjense, si no estuviese el dinamómetro, si no estuviese este piolín, ese bloque A también estaría apoyado en el fondo y haría fuerza sobre la balanza, ¿sí? Claro, por eso yo pensé que no hacía, pero bueno, está. Me Claro, pero equivoqué. no está apoyado, pero tampoco lo sostiene el dinamómetro solo. Lo Sí, sostiene sí. el empuje. Entonces el agua también está sintiendo el par de acción y reacción, ¿no?
Entonces esa balanza está midiendo, a ver si nos pusimos de acuerdo. La balanza va a medir el peso de B, que es dato, que es el del recipiente, más el peso del agua, que es dato, que es SC, más el mismo empuje. ¿Están de acuerdo? Justo me quedó E para empuje y E para lo que midió la balanza. Vamos a poner empuje. ¿Y algo más? Nada más, ¿no? La balanza. No. Y esto es igual a 15 newton. Bueno, y ahora si escribo esto bien, fíjense que de acá saco cuánto vale el arroz de líquido, ¿no? Porque en esta ecuación, ¿qué me quedó? El peso de B, que es dato, más el peso de C, que es dato, 3 newton. Esa es la normal, ¿no? La normal que hay en el plato ese de la balanza, esos 15 Claro. newton. Lo que tiene que contrarrestar todo lo que empujaba para abajo, que era el peso del recipiente, el peso del agua, más el empuje ese. Bueno, y el empuje lo tengo escrito ahí arriba, sí, era este. Era el arroz del líquido que no conozco por el volumen que desplacé, que era el volumen de A, por G. Esto era igual a 15 newton. Bueno, de acá puedo calcular cuánto vale el empuje o el arroz del líquido, como quieran. Y lo meto acá y saco la densidad de A. ¿Entendió? Sí, profe. Y esto ya salió. A ver el volumen de A. Ah, el volumen de A es dato, ¿no? Si no me faltaba un... Iba a tener dos incógnitas, ρ y el volumen. Pero el volumen es dato, no es incógnita. O sea que la última ecuación saldría el rho del líquido y el rho del líquido reemplazado en la de arriba nos despejaría el rho del Sacamos el rho de A. Claro. del bloque. ¿Está bien? No sé quién hacerlo para confirmar que dé, pero debería dar. A ver, rho del líquido es 15 menos 5, está bien, pasó del otro lado, son 10 newton. Divido el volumen de A, que es 0,1 en metros, dividido G, 9,8, fácil. Y esto es prácticamente 10, ¿no? Sí, 10,20. 10,2. Bueno, y ahora vengo acá y tengo. Fíjense que ρ por B, todo esto que es el empuje, eran 10 newton, ¿no? Digo, ni siquiera me pongo a escribirlo. Todo esto que es esto son 10 newton, que son 15 menos los 5 que pasé para otro lado. Así que acá tengo que 5 newton es igual a ρ del agua por el volumen de A, ρ de A, no de agua, por G menos 10 newton, ¿era? Sí, profe. ¿Y por qué me queda negativo esto? Ah, no, positivo, pasa por el otro lado, qué boludo. Entonces tengo 15, el ρ de A que me piden, dividido 9,8, dividido el volumen de A que era 0,1, y esto da prácticamente 15, supongo. 15,3. Y esto es lo que decía la guía. 10. Sí, pedía la densidad del líquido, creo que nada más. Ah, no la Y pedí. daba 10. Está redondeado en área. Está bien. Y bueno, no me pidieron la del... No me pedían la RO de coso, pero bueno, no importa. A ver qué más pedían. ¿Qué me dirían las balanzas D y E? O sea, el dinamómetro y la balanza si se sacan del líquido. O sea, si ahora esto me queda así, ¿no? Con la balanza, con la caja y el agua. Y acá arriba, el dinamómetro
pero con el coso lo saqué del agua. ¿Sí? El dinamómetro, ¿qué va a medir? El peso de A era. El propio peso del Bien. objeto. Yo sé el peso de A, no, pero el peso de Va a A llegar. es... Díaz, va Damián, sube Tupinián, espera Ayrton. Este es Damián Díaz. Arrancó el partido. ¿Cómo partido? Bueno, el peso de A que lo puedo sacar de acá, ¿no? Si quieren, esto era el peso de A. ¿Está bien? Digo, sin ponerme a calcular R de A por B de A, pero si quieren el peso de A, eran estos 10 newton, habíamos dicho que valía el empuje. Sí, 10 más 5 eran los 15 estos que pasé para acá, ¿no? Esto, ¿no? Porque R de A por el volumen por G me daba los 15. ¿Está bien? Así que el dinamómetro me diría 15 newton. Bien. ¿Sí? No están compartiendo, ¿no? Ahora. ¿Sí? ¿No ven? Sí, ya Sí, profe, se ve. Sí, está viendo, profe. Sí, yo No, sí, sí, profe. Sí, se ve. Listo. Y la balanza E, ¿qué me diría? El peso de B más el peso de C. Eso del agua, que era 3 newton, más el de B son 5 newton. Perfecto. Y a ver si dice eso, tengo la guía acá. Sí, 15 y 5. Bueno, lo difícil de este ejercicio es convencerse de que como el agua está haciendo ese empuje, el bloque A le está haciendo al agua el mismo empuje para abajo, ¿no? Digo, esa es la parte que uno no se imaginaría, digamos. Uno dice, no, si el bloque está colgado del piolín, la balanza ni se entera. Pero bueno, la balanza está haciendo menos fuerza que el peso, no está aguantando sola el bloque A. Entonces, el agua está haciendo fuerza y el bloque le hace fuerza al agua. Creo que esa es la parte no tan intuitiva de este ejercicio. Profe, en caso de que no estuviera el piolín y habría que decir, o sea, que está marcando la balanza. Y estaría marcando el peso de todo, ¿no? Claro, Digo, si yo pongo acá el coso con el bloque en el fondo y tapado de agua, voy a tener el peso de la caja del agua más el del bloque. ¿sería lo mismo si estuviera flotando? Sería lo mismo. ¿Por qué? Porque acá también, ¿no? La caja que tiene su peso y tiene su empuje. Claro, ¿Está bien? Pero es el mismo empuje que hace para abajo. O sea, si querés es que como la caja no se la está aguantando sola la normal, ¿no? Pero como acá está pesando todo, el empuje ese se te iría, digamos, ¿no? La balanza sí, está viendo todo eso junto. ¿Está bien? sí, sí. La diferencia sería para levantar ese cuerpo, está en agua o no está en agua, o en otro líquido, ¿no? Digo, es más liviano si estuviese sumergido, está en un líquido, es más liviano que si lo levanto sin el líquido, por ese empuje que aparece. A ver Fíjense que el empuje existe aunque no haya líquido abajo, ¿no? Por más que esté haciendo fuerza contra el fondo, el empuje igual existe, no es que tiene que haber una película de líquido abajo, el líquido hace el empuje, no importa. ¿Está bien? O sea, lo que dice Ale, ¿no? A ver si se entiende por qué se suman. ¿Está claro que el piso está sosteniendo ese bloque? Sí, ¿Cuál es la normal que tiene que hacer el piso para sostener este bloque? No es el peso, es el peso menos el empuje, ¿está bien? sí, Y aparte tiene que compensar eso para sostener el bloque.
Ahora, para sostener al agua, tiene que hacer una normal que sea el peso del agua más este empuje que está haciendo, que siente el agua debido a que está sosteniendo el bloque. Y ahí se cancelan los empujes. Y ahí se cancelan los empujes. ¿Sí? Porque si yo quisiese levantar esto, que es lo que dice Ale, quiero levantar este bloque, no tengo que hacer una fuerza igual al peso, porque el empuje me está ayudando. ¿Sí? Pero como también tengo que compensar el peso del agua más la fuerza que me está haciendo el agua, o sea, para sostener al agua quieta, tengo que hacer una fuerza que sea igual al peso del agua más el empuje. Si no, el empuje que le está haciendo la caja al agua me movería el agua para abajo. Si me sobrase ese empuje, ¿sí? Es medio... ¿Entendió? Bueno, ¿algún otro? Antes que arranquemos. No. ¿Qué hacemos, Ale? ¿Arranco con hidrostática y después explicas el labo? ¿Querés que explique el labo y después das hidrostática, después el intervalo? No sé cómo. ¿Hidrostática o dinámica? Hidrodinámica. Dale, hacelo Ok. del labo si querés. Recién estaba probando con un tubito finito, le puse agua y le puse un papel para mostrar, pero hice un lío de agua. Entonces no la muestro. Está bien. Bueno, entonces les contamos el labo y Dale. después vamos a esperar que descomparto de acá, les voy contando. Comparto un cachito acá. Ahora vuelvo a salir. Esto es para mostrarles en realidad que... ¿Dónde está? Acá. Que subí acá Teams, digamos, a nuestro... ¿Dónde está? Para atrás. Acá en nuestra clase, en Files, subí este archivo de péndulo. Lo están viendo, ¿no? Sí. Que es el que explica el experimento que vamos a hacer. O sea, es el mismo que voy a mostrar hoy, pero lo tengo acá en la tablet. Se lo guardé acá para que lo repasen después si quieren. No sé, Ale, yo les di tiempo a los míos hasta el viernes, no, el de la semana que viene, no sé hasta cuándo para ellos, digo. Y yo me armé ¿te armaste algo? No, yo los tengo todos en un form. Hago ahora un form, si querés, y si le vamos a pedir todo lo mismo, sería un único form para todos igual, y no sé si vos no sabía cómo, si lo hacemos diferente, si no, hacemos todo en uno solo y ya está. ¿Todo igual? Todo igual, sí, sí. Vale, yo se Igual. los preparo. Y se los compartí después, no sé, se lo mandó por mail, qué sé yo, no sé si estarán todos presentes. Bueno, entonces ahora les cuento de qué se trata, es bastante fácil, tienen una semana y pico para hacerlo, no porque les vaya a llevar una semana, ¿eh? Cuando se ponen en una hora y media lo liquidan, ¿eh? Mientras entonces les cuento, Ale hace el cosito ese. ¿Qué iba a hacer? A compartir acá. Whiteboard. ¿Por qué no estás compartiendo? Amplio PC. No compartió nada, se quedó ahí clavado. Dejar sentar. Compartimos de nuevo, a ver si tenemos más suerte.
¿Qué le pasa a esto? Ahí está. Ahí lo logramos. Muy bien. Bueno, la idea de este trabajo va a ser medir la gravedad, ¿sí? La aceleración de la gravedad en sus casas. Con un experimento bastante sencillo, vamos a medir la gravedad. ¿Cuál es el experimento sencillo? El de un péndulo. Entonces ya lo resolvimos esto varias veces. Lo que tenemos que hacer es un péndulo simple que se define como una partícula de masa m suspendida desde un punto fijo por un hilo inextensible, o sea, fíjense de agarrar un hilo que no se estire, qué sé yo, que no sea la lana que se va a estirar un montón, y de con una tanza o algo, un piolín medio durito, y de masa despreciable. ¿Qué significa de masa despreciable? Que la masa M que voy a colgar sea mucho más grande que la masa del hilo, ¿no? Para poder despreciarla es comparada con la otra masa que hay acá, que es la masa del hilo. Y bueno, voy a poner a oscilar este péndulo una vez que lo colgué. Traten de usar un hilo bastante largo, cuanto más largo mejor en general, pero yo tomaría algo de 1 metro y por lo menos. ¿Por qué? Uno ya resolvió la ecuación del péndulo y llegaba a esto, ¿no? A que el periodo, como dice ahí, era 2pi por raíz de L sobre G, ¿sí? ¿Se acuerdan? Uno salía que el omega era raíz de G sobre L. Y usando que omega era 2pi sobre tau, llega a esto de acá, ya lo hicimos un montón de veces, por eso hicimos primero oscilaciones antes de fluidos, para que ya a esta altura este péndulo lo tengan bastante visto. Y para que esta ecuación se cumpla, ¿qué tenía que pasar? ¿Qué se usaba en el medio de todo esto? Lo de que eran pequeñas oscilaciones, ¿se acuerdan? Que uno reemplazaba el seno de tita que quedaba en la ecuación por un tita. Y decíamos, esto vale para ángulos chiquititos, eran menores a 10, 15 grados. ¿Y qué va a hacer uno? Bueno, va a poner al péndulo a andar y lo que va a medir es el período, o sea, cuánto tardo en ir y volver. Eso es un período, ¿está bien? Ahora, acuérdense que el ángulo tenía que ser chiquitito, ¿sí? Este tita tiene que ser menor a los 15 grados o a los 10 grados mejor. Entonces, por eso les digo que un piolín largo está bueno, ¿no? Pues si el piolín es cortito, por ahí apenas lo separo un poquito, ya cumplí estos sean los 15 grados. En cambio, si el piolín es más largo, lo puedo apartar la misma distancia. Yo para ver bien el período, no tengo que ver bien que va y viene. Y cuanto más largo sea el piolín, para la misma distancia, más chiquito va a ser el ángulo. O sea, con el piolín más largo, siempre es más fácil cumplirlo de que la oscilación sea pequeña. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, y de acá, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir el periodo que tarda ese péndulo en ir y volver y la longitud del hilo. Y con eso, si despejo, puedo encontrar cuál es la gravedad, ¿no? A ver, paso el cuadrado para allá, a ver si me siguen el despeje. Pero va a quedar que la gravedad va a ser igual a 2pi por L. No, está mal. Despeje mal. Ay, me parece todo lo que había borrado. Se colgó.
Veníamos bien. Veníamos bien. Pasaron cosas. No, mira, mientras tanto, a Ecuador le pasaron cosas. Iba ganando hasta hace 2 minutos y era 2-2. Bueno, entonces acá quiero despejar t, paso el cuadrado, me queda t cuadrado. No, paso el 2pi primero, paso al cuadrado. Y después si me llevo la g y la traigo. Entonces queda que g va a ser igual a 2pi al cuadrado. Por L sobre el periodo al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Sí, pues. Bueno, y de acá lo que vamos a hacer nosotros es medir L y medir el periodo. Entonces, midiendo el largo del piolín del péndulo y cuánto tarda el péndulo en ir y venir, puedo calcular la gravedad y ver si da lo que uno esperaba que dé la gravedad y demás. Y ahora vamos a hablar un poco de qué pasa cuando uno mide. Cada vez que uno va a medir una cosa cualquiera, siempre se va a encontrar con que esa cosa la va a medir con un error. ¿Cómo se va a escribir el resultado? Bueno, como el valor que me dio la medición, en general si uno usa un instrumento, es lo que me dijo el instrumento, más menos el error con el que mide ese instrumento o el error que tenga asociado, ¿sí? Por ejemplo, si mido con una regla común, esa mínima división, que es lo que uno le asigna al error, es, por ejemplo, 1 milímetro. ¿Por qué? Y bueno, pues si yo estoy midiendo con una regla que tiene todas las rayitas cada 1 milímetro, bueno, se suele usar que si yo estoy midiendo acá cuánto mide este objeto, bueno, a veces me puede caer la duda de si está en ese milímetro o en el siguiente. Entonces yo al largo de este objeto, qué sé yo, me dio por ejemplo 12,5 centímetros, más o menos el 1 milímetro que tiene la regla. Esto es lo que uno suele hacer cuando mide, por ejemplo, con una regla. Y la regla uno pone la mínima división, pero qué sé yo, hay otros instrumentos, qué sé yo, algún termómetro digital o algún tester o algo así, me tendrá que decir el fabricante cuál es el error con el que está midiendo ese instrumento. Y ninguna cosa se va a poder medir sin error, ni siquiera es que si yo me busco un instrumento mejor voy a poder hacer que el error desaparezca. Lo puedo achicar, pero siempre va a haber un error al medir cualquier cosa que quieran medir. Nunca la van a poder medir sin error. Por ejemplo, si yo quiero medir, esto fuese una mesa y quiero ver cuánto mide, cuando yo hago el error muy chiquitito, ¿con qué me encuentro después? Y con que el borde de la mesa no es perfecto, entonces tiene una cosa así. ¿Sí? El borde no es perfectamente liso, entonces también voy a tener acá un error que digo, ¿y dónde terminó la mesa? ¿Qué sé yo? Si la miro con un microscopio, esa mesa tiene un montón de imperfecciones. O sea, puedo mejorar estos con un instrumento mejor, pero siempre me va a quedar un error asociado. Bueno, esto cuando uno escribe que lo que midió es esto, ¿no? Por ejemplo, el largo de una mesa fuese esto. ¿Esto qué significa? Que el valor del largo de la mesa es cualquier número en este intervalo, ¿no? En el intervalo 12,4, punto y coma, 12,6. O sea, cualquier número en este intervalo es un valor posible para ese resultado de mi medición. Uno, en vez de escribir intervalos, en qué intervalo podría estar mi medición, lo escribe así en general. Como la magnitud que midió, más o menos el error que tenga ese instrumento o algo así. Otra vez me está mostrando lo que escribo. Ahí apareció. Digo, ¿alguna duda hasta acá? No. No, profe. Por ahora. No aparecen cosas raras que, bueno, será también con sentido común, ¿no? Digo, si yo que tengo un tronco de árbol
De un tronco así. Y voy con una cinta métrica y mido el diámetro del tronco. Lo mido acá. Me da un diámetro 1 que sean, qué sé yo, 62,5. Y lo medí con una regla, así que más o menos 0,1 centímetros. ¿Puedo poner que ese es el diámetro del tronco? No, no hay que ponerlo. ¿Cómo? No entendí nada. Perdón. Está acá que ese diámetro va acá. Si yo lo mido acá me va a dar otra cosa, ¿no? Si yo mido acá una medición 2, por ahí me da 65,3. Y puedo medir acá y acá, qué sé yo, tendré una de 3, una de 4. ¿Qué darían como resultado para el diámetro de este tronco? Puede ser la integral de... No se me ocurre, pero como capaz una sumatoria sería de todas las cosas y un promedio. Un promedio de todas estas mediciones, ¿está bien? Y Sí. bueno, decir una integral es medir en todos lados. Eso está bien, es una forma, ¿no? Uno a veces cuando habla, no sé, quiero saber más o menos qué diámetro tienen los eucaliptos de 10 años. Y voy y mido un montón de eucaliptos de 10 años y doy como resultado el promedio. Digo, bueno, los de 10 años miden más o menos este diámetro. Ahora depende para qué lo quiero usar, ¿no? Si yo este tronco lo quiero meter en mi casa y quiero saber si pasa por la puerta o no, ¿me va a importar el valor promedio o qué me va a importar? Dicen que en el promedio los enanos se ahogan. Claro, ¿no? Si yo hago la pileta para el promedio, los que estén abajo del promedio se ahogaron. Entonces, si yo quiero ver si este tronco entra por la puerta de mi casa o no, lo que me va a importar es cuál es el diámetro máximo. ¿Están de acuerdo? Que por ejemplo sea, qué sé yo, 66,3 más o menos 0,1 centímetro. ¿Se entendió lo que estoy planteando? Sí, sí. Y si con este tronco yo me quisiese hacer una tabla para hacer una mesa, ¿cuál es la tabla máxima que puedo sacar de acá? También que va a depender del diámetro mínimo, ¿no? Digo, la tabla más grande que puedo sacar de toda esa longitud está relacionada al diámetro, vamos a llamarlo diámetro mínimo, que sea, por ejemplo, 60,3 también, más o menos 0,1. Entonces, a veces esto de si uno da como resultado el promedio, da como resultado una cualquiera de esas mediciones, o da el máximo, o da el mínimo, a veces está relacionado con para qué lo voy a usar, ¿no? Esto no lo van a tener que usar en el trabajo, pero es algo así general de errores. Ah, y me olvidé decirles, en la parte de miel en contenidos, donde está la guía, está también un apunte teórico de introducción a los errores, ¿sí? Que sería nuestra guía 01, digo, la primera antes de cinemática, supuestamente era de estos errores. Ahí tienen un apunte para el que le interesa. Bueno, y una cosa que se suele hacer cuando esto tiene así un diámetro mínimo y un diámetro máximo es, si yo me quiero asegurar que el que vaya a medir el diámetro del tronco, seguro le dé que el valor que yo dé sirva para cualquiera, es decir, bueno, seguro, yo te voy a decir, mira, el diámetro del tronco, no importa dónde lo mida, seguro va a estar entre 60,3 y 66,3, ¿se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿y cómo expreso esto como intervalo? ¿Dónde estaría el valor medio de esto? O sea, yo tengo que decir esto es un valor más menos un error. ¿Dónde pondrían el medio de esto? 63,3, ¿están todos de acuerdo?
¿Cómo puedo encontrar ese número? ¿Todo de acuerdo que es esto? Sí, profe. Bien, y el error, ¿cuánto me puedo correr para cada lado del 63,3 para llegar a 60 y a 66? La diferencia entre los dos dividido 2. Perfecto, que son 3, ¿no? ¿Están de acuerdo? Me corro 3 para un lado, voy a 66,3, me corro 3 para el otro, voy a 60,3 y esto, como me dijeron, es bueno, el máximo menos el mínimo dividido 2, o sea, la diferencia dividido 2. Bueno, esto así estoy introduciendo que cada vez que uno mide algo, lo mide con algún errorcito. Y a ver, pero esto no me gusta seguirlo en este orden en el que está, lo voy a seguir en mi orden. Bueno, acá está el ejemplo de, qué sé yo, cómo se mide, ¿no? Que uno da un valor medio más un error. Este error puede ser porque sea el del instrumento, o nosotros vamos a ver también lo que se llama un error estadístico. Y esto define un intervalo que es x menos el error, coma x más el error, que es lo que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, si mido una virome con una regla, me dio 16,3 más menos 0,1 centímetro. Eso significa que el largo de la recta puede ser cualquier número entre 16,2 y 16,4. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Sí, ¿no? Sí, Ahora profe. sí, Sí, profe. medí esa virome y me dio eso. Y ahora la vuelvo a medir. ¿Qué esperan que les dé? Lo mismo. Lo mismo, es así de estúpida la pregunta. Si lo vuelvo a medir, me vuelve a dar lo mismo. ¿Están de acuerdo? Ustedes van a medir el largo del piolín del hilo. Si lo miden 10 veces, ¿están de acuerdo que lo más probable es que las 10 veces le dé lo mismo, ¿no? A lo sumo, si en alguna pusieron la regla un poquito torcida, no sé, estoy midiendo esta virome. Si puse la regla un poquito distinto, a lo sumo me va a dar, qué sé yo, me puede dar algo como 16,2. ¿Me explico? Digo, la puse un poquito mal y me dio esto. Pero ¿qué pasa? Si yo comparo estas dos mediciones, está claro que se tocan los intervalos entre el 16,3 más menos 0,1 y 16,2 más menos 0,1. Sí. Sí, profe. Uno mide algo dos veces para sacarse la duda. Si esos dos resultados, los intervalos, por ejemplo, que iban desde el 16,1, ¿sí? El primero va entre 16,1 y 16,3, ¿están de acuerdo? Y el otro resultado va entre 16,2 y 16,4. Si yo mido un par de veces y se tocan esos intervalos, quiere decir que las dos mediciones están bien. Uno cuando pasa eso dice, no hay diferencias significativas entre mis mediciones, entonces uso cualquiera de los dos valores que medí, cualquiera de los dos están bien, ¿no? Porque como el error igual es de 1 milímetro, más o menos 1 milímetro, haberla errado por 1 milímetro, no me cambia nada, sigue estando más o menos en el mismo intervalo. Hay veces que esto no va a pasar. A ver, todos tienen cronómetro en el celular, a ver, 4 o 5 prendan su cronómetro, les voy dando tiempo. Y quiero que midan el tiempo entre que aplaudo una vez y entre que vuelvo a aplaudir. Yo les digo cuando aplaudo. ¿Hay un par listos? Yo estoy, profe. Bueno, algún otro debe haber. A ver, después me dicen cuánto le dio. Ahí, entre un aplauso y el otro. ¿Cuánto me diste? 2 segundos. ¿Justo? No, ¿Cuánto? con 44. A mí 2.75.
Bueno, y uno va a asumir que ese cronómetro mide a la centésima de segundo, o sea, algo así, ¿está bien? ¿Y al otro cuánto le dio? Que no escuché. 2.75. ¿Algún otro más? A mí 42. O sea, 2.42. Y hay un compañero que puso 2,5 en el chat. Bien, como ven, yo les aseguro que si les pasaba una virome a todos ustedes y la medían con una regla, esta misma virome a todos les iba a dar lo mismo. Ahora estamos midiendo un tiempo y no nos da todos lo mismo, ¿se ve? No solo no nos da todos lo mismo, sino que hay diferencias entre las mediciones mucho más grandes que las diferencias del error. ¿Se acuerdan lo que vimos antes? Acá con el error estas dos mediciones se tocaban. Ahora ni cerca, esta va a llegar a lo sumo hasta 2,43 y esta va a bajar a lo sumo hasta 2,74. Le faltan un montón de centésimas. Cuando pasa esto, que uno mide varias veces lo mismo y en vez de darle lo mismo encuentra diferencias significativas entre una medición y la otra, significativas porque difieren en mucho más que el error, uno va a tener que hacer lo que se llama un análisis estadístico. Está claro, esto es importante saber cuándo uno tiene que hacer estadística y cuándo no, cuando uno haga una medición. Ustedes van a medir el largo del piolín, no van a hacer estadística, lo van a medir una vez y listo. Pero cuando quieran medir el periodo del péndulo, van a ver que de un periodo lo vuelven a medir y les va a dar algo así, de este estilo, que la próxima medición va a ser mucho más distinta que una centésima de segundo. Entonces van a tener que hacer una estadística para medir ese tiempo. ¿A qué se debe esa estadística? En que en realidad entre lo que yo tardé en darme cuenta que aplaudió y el otro tardó un poquito más, qué sé yo, entre un aplauso y el otro, esa diferencia en lo que tardan en reaccionar o cualquier mínima variación por cualquier motivo es muy grande debido a que este instrumento es muy preciso. ¿Sí? Están midiendo con una centésima de segundo. Esto a veces se lo llama que es porque son mediciones de alta resolución. Entonces cada vez que uno mida algo con mucha resolución va a encontrar muchas diferencias. Por ejemplo, si esta virome yo la había medido, seguramente que si la miden con un micrómetro que pueda medir hasta el micrón, apenas pusieron un poquito torcida la virome ya van a encontrar diferencias más grandes. ¿Por qué digo que tiene que ver con la resolución? Imagínense que en vez de usar el cronómetro usaban la agujita del segundero. Entonces contaba entre un aplauso y el otro cuántas veces se movía la agujita. ¿Está claro que a todos les hubiese dado 2 segundos? O entre 2 y 3 segundos, digo. Sí. Y a todos les hubiese dado lo mismo. Digo, acá hay diferencias porque están midiendo con un instrumento que es muy preciso. Bueno, ¿qué hacen cuando se encuentran con un problema así? Bueno, esto lo dejamos para dentro de un ratito. Esto también, esto también. Acá. Chun, chun, chun. No. Después te lo van a ver en orden. Lo que voy a hacer es esto, un análisis estadístico. Voy a medir, por ejemplo, 100 veces y voy a armar una tablita con mis 100 mediciones. Con esto, ¿qué se suele hacer? Se suele hacer que esto es un histograma. Lo hace solo Excel, ¿no? Esto lo van a tener que mostrar, digamos, esto me dice más o menos cómo es mi medición. Digo, uno con estas 100 mediciones hace un histograma de estos. ¿Se entiende qué es ese histograma? ¿Todos saben qué es ese histograma? ¿Cómo se construye? En prueba lo vemos eso. ¿Lo vieron todos? No, yo no, profe. No, yo Está tampoco. bien. La cosa es así, yo tengo acá un montón de mediciones, ¿sí? 5, 6, hasta 100 mediciones. Lo que voy a hacer es graficar esto. En el eje X, que este va a ser el mío, el de los tiempos, el de los tau,
Voy a poner el número más chiquito que me dio. Vamos a hacerlo fácil. Digo, pues supónganse que el número más chiquito que encontré entre todas mis mediciones es 2,20 segundos. Y el más grande de todos es 2, qué sé yo, 90 segundos. Ahora lo que voy a hacer es, hasta acá me siguen, ¿no? Este es el valor mínimo de todos los tiempos que medí. Y este es el valor máximo. Y ahora lo que voy a hacer es partir esto en intervalitos iguales. Por ejemplo, entre 2,20 y 2,3, entre 2,3 y 2,4, 2,5 y así hasta que llego al final, ¿sí? Y ahora lo que hago es mirar, de estas 100 mediciones, ¿cuántas cayeron entre 2,2 y 2,3 segundos? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, hubo 5 mediciones que estaban entre 2,2 y 2,3. Entonces, pongo un 5 y hago un cubito de altura 5. Y ahora digo, bueno, ¿cuántas cayeron entre 2,3 y 2,4? Qué sé yo, por ahí hay 7. Esto significa que este es así. ¿Está bien? Así van armando este histograma. ¿Se entendió ahora? Esto se llama la frecuencia, que es cuántas mediciones cayeron en ese intervalo. En el En Excel hay general, en el Excel hay una función que dice análisis de datos y ahí se lo hace solito el histograma. Nada lo más. hace el histograma, lo hace solo. Yo quería que vean qué está haciendo, ¿no? Cuando hace un Claro. histograma, o sea, cómo se hace este gráfico. Entonces acá uno tiene que más se repitió, las que cayó más medición en ese intervalo, les queda la columnita más alta. Sí, esto lo erraron, porque uno le erra en forma aleatoria. Se supone que le erró tanto para la derecha como la izquierda. Esto se pueden describir con una curva acá, una campana se lo llama, ¿no? Que pasa sobre ese dibujo, que va a ser una función, se la llama gaussiana o normal, a veces que es una distribución normal. Gaussiana o normal. También, bueno, y eso es lo que está dibujado acá, para que vean más o menos, digo, si el problema que tuvieron fue realmente aleatorio, a ver que se mueva esto. Que cursaron estadística van a ver que se cumple eso del desvío normal estándar y todas esas cosas se ven en la teoría. Sí, cuando estaba explicando el principio se entendía eso. Quedó Claro. Viste que un desvío estándar clavado ahí. era el 80% de los valores, ¿no? Entonces en un mu tengo el 80%, en 2 mu, entonces en 3 tenés el 99%. Sí, que se hacía más o menos 3 desvíos. 3 desvíos. Esperen que se juego todo. No se ve nada, ¿no? Todavía no. Veo algo psicodélico. Ahora sí. Veo la imagen. Ahí se ve. Y yo en el medio. Muy bien. Pero no me veo está la foto quieta. No me veo mi imagen. Está medio trabado. Bueno, entonces se entendió cómo se hicieron este histograma. Ahora sí te veo. ¿Sí? Acá está el número de ocurrencias, es qué sé yo, que entre 1,8 y 1,9 hubo, no sé, 7 casos, por ejemplo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿esto qué lo va a caracterizar? Como estuvieron medio charlando ahí, un valor medio que va a ser el promedio de todos estos datos, ¿sí? Vamos a llamarlo un X medio. ¿Cómo se calcula? Ese es el promedio, ¿sí? Es directamente la sumatoria desde I, no sé, en este caso eran 1 hasta 100 de todas mis mediciones. Dividido la cantidad total de mediciones, o sea, 100 en este caso, ¿no?
O sea, sumo todas, divido por la cantidad, ese es el promedio. La otra cosa que lo define, que estuvieron hablando ahí, es el sigma, que es la distancia. Vieron que esta curva tiene como 2 puntos de inflexión, acá y acá. El sigma es la distancia entre el valor medio y ese punto de inflexión. O sea, está relacionada con el ancho de esta campana. ¿Cómo se calcula ese sigma? Y es haciendo la distancia de cada X al valor medio. Y lo que quiero es sumar esa distancia. Pasa, si la sumo así nomás me va a dar 0, porque va a haber tantos X a la derecha como a la izquierda del valor medio. Entonces, si sumo esa distancia, o sea, para este X, sumo esta distancia. Seguro que acá va a haber otro donde sume la misma, pero para el otro lado y se van a ir. Entonces, lo que uno hace es sumar los cuadrados de esos X menos X medio. Y eso me define este sigma. No importa, es el ancho de esta campanita. Quiere decir qué tan dispersos van a estar mis mediciones respecto al valor medio. Esto va a depender de cómo fue la medición, de cómo es el proceso. Digo, va a depender del cronómetro que usé, de qué es lo que estoy midiendo, de quién lo está midiendo, de un montón de cosas. Acá tienen la definición de eso. Así se calcula el promedio de los tiempos. Por ejemplo, acá hay un ejemplo con 150 mediciones, ¿no? Entonces calculo el promedio y la desviación estándar es esta cuenta. Es las distancias al cuadrado entre cada medición y el valor medio dividido la cantidad de mediciones, ¿sí? Esto, ay, no se movió esto. Estoy hablando y esto quedó ahí clavado. Ay, sí. ¿No? Te vas a mover, ¿no? Parece que no. Dejo de presentar. Ahí lo vemos, Ale. Qué caripela. ¿Y estás bien hoy? Mientras tanto. Sí, salió. Hice una reacción acá. Ah, mira vos. Qué raro. A mí no me hizo nada, no me habrá hecho efecto. Los viejos dicen que no hacen nada. Sí. El otro día se hacían todos los pibes. Bueno, ¿quieres saber nada? Ahí está. Bueno, y así se calcula entonces el sigma, estaba diciendo, como la diferencia entre cada valor y el valor medio al cuadrado, sumada dividido en la cantidad total. Y después le tomo la raíz cuadrada para que no me quede una distancia al cuadrado, ¿no? No importa, esto también lo hace el Excel. Ustedes tienen la columna, seleccionan la columna y después le piden calcular el promedio, calcular el sigma y demás. ¿Para qué sirve este sigma? Bueno, uno se asegura que entre el X medio más menos un sigma, o sea, si yo doy esto como intervalo de mi medición, significa que el 68% de los casos van a caer acá adentro. O sea, que en este intervalo está incluido el 68% de las mediciones. Si uno escribe el X entre X medio más menos 2 sigma como error, el 95% de las mediciones van a caer en este intervalo, que tiene una distancia de un sigma, está mal dibujada ahí, ¿no? Y otro sigma acá. Y si toma 3 sigmas, como dice ahí, el 99,7% de los casos van a estar incluidos ahí. ¿Qué significa esto? Y que si uno da este resultado como resultado de su medición, significa que si alguien va y mide un periodo más, lo más probable es que tenga, lo más probable no, tiene un 66% de chance, un 68% de chance de que caiga en ese intervalo. ¿Me explico hasta acá? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, físicos somos más raros y no usamos esto como error.
como error usamos algo que la verdad que es bastante raro. Y a ver si esto se mueve. Me voy al otro dibujito. Y es esto, lo que uno va a hacer y lo que va a dar como error. Imagínense, yo medí esta vez, pim, 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 medí 100 veces. Bueno, saqué un valor medio, ¿está bien? Y un sigma. Y ahora vuelvo a medir 100 veces más. Vuelvo a medir otra vez un x'1 hasta un x' 100 veces de nuevo. De acá está claro que vuelvo a sacar otro valor medio y otro sigma. ¿Me siguen? Hice lo mismo de medir 100 veces, lo estoy haciendo un montón de veces. ¿Cuántas veces lo voy a hacer? M veces, qué sé yo. 50 veces voy a medir esto. Sí, pim, 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 me va a dar un X 50 veces primadito, medio y un sigma de las 50 veces. Esto no lo van a tener que hacer, por suerte hay un matemático que dijo qué va a pasar con esto. Ahora, lo que voy a hacer es con todos estos valores medios, ¿sí? ¿Un promedio de promedio? Un promedio de los promedios, exactamente. O sea, una distribución igual que la que hice, pero con los promedios. O sea, imagínense, yo hice este histograma en rojo que está ahí en el dibujado y me dio este valor medio y este sigma. Si yo vuelvo a hacer de vuelta, vuelvo a medir 150 veces, ¿cómo esperan que sea el resultado? Seguramente va a ser muy parecido, ¿sí? Me va a dar algo así, ¿están de acuerdo? Y por ahí el valor medio me caía acá al ladito de este. El primado la primera vez, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Sí. Y ahora voy a agarrar estos valores medios y voy a hacer una distribución de los promedios. ¿Cómo esperan que sea esa distribución? O sea, estos promedios, ¿están de acuerdo que van a estar mucho más juntitos que las mediciones anteriores? O sea, los promedios no se me van a ir mucho de acá del medio. ¿Está bien? O sea, lo que digo es que esto me va a dar algo. Si yo vuelvo a hacer un histograma con los promedios, en vez de darme este que estaba en rojo, que me daba este X medio y este sigma, lo más probable es que encuentre una distribución que va a ser mucho más finita que la común, la de los promedios. Y va a tener, vamos a llamarlo, un sigma de los promedios y un X promedio de los promedios, que va a estar muy parecido al X promedio, ¿sí? ¿Se entendió lo que estoy haciendo? No sé por qué se elige esto como error experimental, pero es lo que decidieron entre un montón de científicos y no sé por qué hicieron esto, pero bueno, esto es lo que se hace. Entonces, lo que uno va a dar como resultado, lo que va a decir es que el valor promedio de los promedios es muy parecido al... Yo lo que voy a hacer es medir esto una sola vez. 100 veces, no voy a medir 50 veces 100 veces. Pero por suerte hay un matemático que dice que el promedio de los promedios es muy parecido al único promedio que tengo, que es la única vez que medí. Y me dice que la desviación estándar de los promedios va a ser muy parecida a la desviación común, a la única que tomé, dividida la cantidad de datos que tiene mi tira de mediciones, a la raíz de la cantidad de datos que tiene mi medición. O sea, me está diciendo esto, que el ancho de este sigma de los promedios va a ser como este sigma dividido la raíz del número de mediciones. ¿Se entendió esto? Hay un teorema, lo hizo un matemático y uno no lo hace nunca. Uno mide una sola vez 100 veces. Y esto es el sigma que va a usar para dar el error. O sea, en realidad uno va a dar como resultado experimental. Ahí no es n, raíz de n por n, o sea, y le ponen n-1 por si n llega a ser 0, o sea, llega a ser 1.
Sí, esto vale cuando tienen más de 30 mediciones en general. Si no va en realidad el n más menos 1 está en el sigma, ¿no? Acá tendría, cuando dividen por n va Eso sobre es, n menos 1. porque eso es raíz de n cuadrado. Y en vez de poner raíz de n cuadrado, le ponen n por n menos 1, ¿no? No estoy equivocado. No, Porque, no, no. ¿no? Pero no Entonces, con raíz y todo, ¿ah? Es n ok, menos 1 con la raíz. Es la raíz de n por n menos 1. claro, por eso. Eso sería a raíz de n cuadrado. Pero si... No, ahí para- ya está dentro del cuadrado. En general el n menos 1 se usa acá. Perfecto. Eso. Muy bien. Pero el sigma de los promedios no, es con el raíz de n común. Igual esto está hecho para varios casos, ¿sí? Para el orden de 100, entonces uno se olvida. El dividir por 100 o por 99 da lo mismo y uno pone ahí un 99, pone derecho el 100 y listo. Lo que vamos a dar como resultado entonces es el valor medio más menos el sigma de los promedios, o sea, X va a ser igual a... Este es el error estadístico, ¿no? Fíjense que después teníamos el instrumental también. Estadístico, entonces va a ser el valor medio más el sigma. Nosotros, fíjense que esto lo hicimos una sola vez, no hicimos una distribución de los promedios. Nos aseguró un matemático que este sigma de los promedios es el sigma nuestro dividido la raíz de n. Esto es lo que uno da como resultado estadístico de sus mediciones. O digamos, este es lo que va a llamar como error estadístico. Ahora tiene que quedar algo claro. Si yo vuelvo a medir, ¿tengo chances de que si mido una vez más la medición me caiga en este intervalo? ¿O cuáles son las chances de que si mido una vez más caiga ahí adentro? ¿Está claro que son muy poquitas? A ver, podemos ir al otro dibujo. Acuérdense, ¿no? Si yo daba entre x más menos sigma, o sea, todo este intervalo, tenía un 68% de chances que la medición caiga ahí adentro. Yo en realidad ahora estoy dando como error algo que es así. Es el x más menos el mismo sigma, pero sobre la raíz de 100, que es casi dividido 10, es 10 veces más chico. Entonces, claro que ni a palos, si yo mido una vez más, va a caer en este intervalito tan chiquito. Sí, sí. Ah, no, a ver se ve, profe. Esta era la distribución de los promedios. ¿Qué es lo que tiene un 69% de chances de caer acá adentro? La media de la muestra. Volver a medir 100 veces, o sea, si yo mido una vez más, el resultado no me cae en este intervalo ni de casualidad. Para que sea algo esperable que me caiga ahí, tengo que hacer lo mismo que hizo este tipo, o sea, medir 100 veces, calcular el promedio de esas 100 mediciones, y ahora sí ese promedio tiene un 68% de chances de caer en este intervalo, ¿está bien? Porque esta era la distribución de los promedios. ¿Se entendió? Sí, sí. Tengo que medir para tener un 68% de chances la misma cantidad de veces que midió este que hizo el primer promedio. Por eso cuando uno hace estadística sí es importante decir con qué cantidad de datos hizo la estadística. Porque para que a mí me dé un resultado que sea comparable al del que hizo el experimento, ¿no? Uno cada vez que hace algo experimental, otro tiene que poder repetir lo que hizo. Para que le dé un resultado similar, tiene que hacer un promedio con la misma cantidad de datos con que lo hice yo. ¿Está bien? Bueno, y esto es lo que se da como resultado experimental. No sé por qué, pero no importa.
Entonces uno que dice, bueno, medí las 100 veces, acá midió creo que 150, ¿no? Para poner el ejemplo. Entonces calculo un promedio que le dio esto. Ahí está hecha la cuenta con ejemplo y todo, ¿sí? Calculé el promedio de esas 150 mediciones, le dio esta porquería. Calcula el sigma, le da esta otra porquería. Entonces dice, ¿mi error qué va a ser? Va a ser el error estadístico, que es este sigma sobre raíz de n, o sea, este número dividido la raíz de 150. Ese es el error estadístico que le dio esto. Y no se olviden que tengo el error instrumental, que es el del cronómetro. Estos dos los tengo que sumar. ¿Está bien? No sé cómo sumo ahí, pero eso da... Ah, sí, 206. ¿Está bien? O sea, el error total es la suma del instrumental más el estadístico. Es este que hay acá. Bueno, una cosa más y ya casi terminamos. Cuando uno hace promedios y el sigma y todo eso, obtiene acá un montón de decimales. ¿Están de acuerdo? Uno sumó los promedios que me dio, bueno, el sigma me dio todo esto, y esto me dio 0,206. ¿Qué significa? Que mi resultado va a ser 2,136,7 más menos 0,0206. Y acá viene una cosa, ¿no?, que era donde entra más el sentido común que otra cosa. ¿Me importa mucho este 7? ¿Qué opinan ustedes? Yo ya no sé si este 3 es un 1 o un 5, ¿sí? Porque fíjense que le tengo que sumar un 2 en este dígito. Si este número puede ser un 1 o un 5, ¿qué me importan a mí este 7 y este 6 que están ahí atrás? ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Digo, todos esos decimales ni me importan si el 3 ya puede ser otra cosa. Entonces acá lo que se decide es trabajar con una cifra significativa o con dos. A mí me gusta hacerlo con una. ¿Y qué es una cifra significativa? Es mirar en el error el primer número distinto de 0, ¿no? Yo vengo desde acá. El primer número distinto de 0 es este 2. Si quiero una cifra significativa, redondearé el número que sea a esto, ¿no? Por ejemplo, si era 0,0266, iba a poner iba a poner un 3 ahí en vez de un 2. ¿Se entiende? Digo, si esto acá tenía un 6,6, esto lo redondeaba en 0,03. Digo, pero siempre estoy redondeando a la primera cifra distinta de 0. En este caso no hace falta, porque el número que le sigue es más chico que 5, así que esto lo redondeo en 0,02 directamente. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? Sí. Sí, profe. Bueno, y ahora una vez que decidí cuántas cifras significativas, o sea, cuántos números distintos de 0 me quedo en el error, que elegí uno, este número lo corto en el mismo decimal, ¿no? Esto va a ser 2,13 más menos 0,02. Ya los otros números no me importan, de vuelta, ¿no? Porque ese 3 puede ser desde un 1 hasta un 5. Así que, ¿qué me importa el 67, no? Si yo miro ese número solo, digamos, que sea, puede ser desde 167 hasta 567. Ese 67 no me importa para nada, va a estar entre 1 y 5. Bueno, esto es para no poner una cantidad enorme de decimales que no tienen sentido. Por eso digo, esto a mí me gusta darlo en este orden, pero acá está explicado. Si van a una planillita más arriba, acá habla de las cifras significativas, ¿sí? Acá, por ejemplo, el ejemplo está hecho con dos cifras significativas, ¿no? Digo, se queda con las dos primeras cifras distintas de 0 después en el error. Entonces se quedó con el 34, yo hubiese puesto un 35, ¿no? Porque el que le sigue es más grande que 5.
y cortó el otro número en el mismo decimal. A mí que me gusta con una cifra significativa, esto lo tendría que escribir como 0,03. Entonces acá yo cortaba en 22,34. ¿Se entiende? Eso para que no nos pongan todos los decimales que le dio la calculadora, sino termina uno donde termina el error. Acá hay varios ejemplos. Y fíjense que eso vale, no importa que haya decimales, ¿no? Acá hay un ejemplo por ejemplo. El primer número distinto de 0 del error es 1. Entonces esto yo lo escribiría como 2400 más menos 1000. ¿Se entiende? Por más que no esté el decimal, sigue siendo lo mismo. Si le voy a errar por 1000, ¿qué me importa este 4, el 20 o el 500? Igual le estoy errando por 1000. Y de vuelta, ¿qué me importan estos 32? Bueno, ni siquiera, ¿no? Acá me pongo un 0 más. El primer número nomás me sirve. Esto es 2000 más menos 1000. Pensé que había un 0 más. Bueno, esto respecto a cifras significativas, y creo que más o menos. Acá tienen un ejemplo. Ahora viene cómo se propaga nomás, pero digo, ya de mediciones tenemos. Entonces, las mediciones directas que no necesitan estadísticas, que era la de la regla. La que necesito estadística, que hice todo este histograma que estaba por ahí abajo. Estaba acá. Pues esto tiene un orden raro, pero igual está toda la información. Entonces, ahora, ¿qué llegué yo? A que medí. ¿Se acuerdan? Yo tenía una formulita que decía que mi gravedad iba a ser 2pi al cuadrado por la longitud del piolín sobre el tiempo al cuadrado. Y de acá entonces yo medí L, que me dio algún valor medio, más menos un error, y medí un periodo que me dio un valor medio del periodo más menos un error en el periodo. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se van a propagar los errores de L y de T en el error de G? O sea, yo también voy a obtener que G me va a dar un resultado más menos un error en la gravedad. Esto es lo que se llama la propagación. ¿Cómo se propagan los errores de L y del tiempo en el error de la gravedad? ¿Sí? Cada vez que uno hace una función con algo que midió, tiene que propagar el error de esa función. Voy a empezar con un ejemplo más pavo. Yo tengo un cuadrado. Para que se haga bien lo voy a medir muy mal. Me va a dar que el lado de este cuadrado es, por ejemplo, 3 más menos 1 metro. Quiero calcular el área. La función que describe el área de ese cuadrado, ¿quién es? Es el lado al cuadrado, ¿está bien? Entonces, ¿qué darían como resultado para el área? ¿Cuánto dirían que vale el área de ese cuadrado? Y depende del error que tengas en ese caso. Acá tengo que el L es 3 más menos 1. En el área, ¿qué valor pondrías? Como valor medio, ¿qué darías? ¿Cuál es el número que me vas a decir para el área? 9, ¿estás de acuerdo? Sí, Sí, todo. sí, profe. ¿Y qué error le pondríamos al área? ¿Alguna idea? ¿No?
Lo primero que se les ocurre a todo el mundo es, bueno, el A es el 3 al cuadrado y el error es el 1 al cuadrado. Eso no es, pero es la primera idea que se les ocurre. La segunda, un poco más interesante, ¿qué se les ocurriría hacer? Olvídense de este 9 y de todo. ¿Qué valores puede tomar el área? Profe, ¿no sería lo mismo que hicimos antes? Hacer el promedio entre el máximo y el mínimo, y después sumarle la diferencia, el promedio de la diferencia. Perfecto, el área mínima, ¿cuánto te va a dar? Está claro que el área mínima sería con tomar L como 2. Claro, 2 al cuadrado. 4. Y el área máxima, 4 por 4, 16. 16. Entonces, ¿qué tendría que dar uno haciendo lo que habíamos hecho antes? Que el A medio en la suma dividido 2 me da 10. Y el error en la resta, que da 12 dividido 2, 6. O sea, de acá de hacer esto, que es lo más razonable, lo más correcto, me sale que el área entonces es 10 más menos 6 metros cuadrados. ¿Todos de acuerdo? Sí. O sea, me fijo cuál es el valor más chico que me va a dar la cuenta y cuál es el valor más grande que me va a dar la cuenta. En nuestro caso, con el periodo que está acá arriba, es bastante feo porque el valor más chico de G, ¿están de acuerdo? Que va a dar con el valor más chico de L, pero con el más grande de T, porque está dividiendo. Y si la cuenta fuese más complicada, todavía es más difícil saber cuándo me va a dar el valor más chico, cuándo me va a dar el valor más grande. Entonces uno va a hacer algo que, aunque no parezca, es bastante más sencillo, que es hacer esto. Piensen en lo que hicimos recién. Lo que hicimos recién fue hacer esto. A ver si se nota que lo que hicimos fue esto. Yo tengo acá mis lados y mi área. Entonces dije 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo tenía que L, ¿se acuerdan? Estaba por ahí arriba. Dije, más finito. L. L era algo que estaba en 3 más menos 1. 1, 2, 3. Acá, más menos 1. Este era mi intervalo para el L. ¿La funcionaria qué es? La funcionaria... Yo no quería cambiar de color esto. Quería agarrar otro lápiz. La funcionaria era L al cuadrado, ¿sí? Tengo muy finito ahora está. O sea, la funcionaria es así, es el L al cuadrado, qué sé yo. Bueno, no está a escala, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Decir, bueno, esto era 1, 2, 3, 4, 5. 2 al cuadrado me dio 4. Y 4 al cuadrado me dio 16. Entonces dije, el resultado para el área es un número que está entre 4 y 16. O lo que acabamos de hacer fue decir, bueno, me paro en el medio, que es 10, más menos 6 y me define este intervalito. ¿Están de acuerdo que esto es lo que hicimos? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bueno, entonces digo, bueno, mi valor medio, ¿qué va a ser? Lo más fácil es decir, bueno, hago 3 al cuadrado y me va a dar 9 en vez de 10. Y voy a aproximar el error. ¿El error qué sería? La diferencia entre esto y esto. O sea, esta altura. La altura entre la función acá y la función acá. Esta altura la voy a aproximar en vez de por la distancia esa, que es bastante fulero de calcular, la voy a aproximar por la recta tangente. ¿Sí? Lo voy a aproximar por esta altura nomás, que es la altura medida en la recta tangente. ¿Cuánto vale esta altura en la recta tangente? Y vale la derivada de la función respecto de x, o sea, la pendiente, por lo que me muevo, que en este caso es el error en x, por ejemplo. O el error en L, no serían todos estos casos.
¿Se entiende lo que voy a hacer? Ahora vamos a ver qué funciona. Pero entonces, en vez de andar fijándome qué combinación me dé el valor más chico, qué combinación me dé el valor más grande y demás, lo que voy a decir es que, bueno, vamos para acá arriba, que el valor medio, ¿no? Yo acá tenía esta función que era agarrar la L y elevarla al cuadrado. Sí, lo que digo es que el valor, yo tengo una función, por ejemplo, de X, de Y, de Z, donde X lo medí con un error, Y lo mido con un error, que es lo que nos va a pasar con el L y el T y demás. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, esta F la voy a escribir como un valor medio de F más menos un error de F. ¿Está bien? ¿Qué voy a usar? Para el valor medio de F voy a usar la función evaluada en los valores medios. Y para el error en la función voy a usar, bueno, el módulo, pues no me importa si es más o menos, ¿no? Lo que quiero es el valor del error. Como igual va más menos, si es negativo o positivo, no importa. Esto era la derivada de la función respecto de la variable en módulo por el error de la variable. Y si tengo varias variables, lo que tengo que hacer es sumar derivaditas, digamos. Sumar derivadas de estas parciales. La derivada de la función respecto de y por el error en y. Y así con todas las variables que tenga. Respecto de z por el error en z. En este caso que tengo una sola variable, esta cuenta ¿qué me va a decir? Yo tenía que el área era L al cuadrado. Se movió justo. Que el área era L al cuadrado. Entonces, como valor medio del área, ¿qué voy a dar? El valor medio que era 3 al cuadrado, o sea, 9. ¿Me siguen? Y para error en el área, ¿qué voy a dar? La derivada del área respecto de L, que es 2L, evaluado en el valor medio, por el error en L. O sea, en este caso esto me da 2 por 3, que es el valor medio, por 1. Me da 6. Sí, esto es igual a 6. O sea que esto me dio como resultado 9 más menos 6. ¿Se entendió lo que dice? A diferencia de toda la otra cuenta que me daba muy parecido. Me daba 10 más menos 6 en vez de 9 más menos 6. ¿Por qué no da exactamente lo mismo? Porque en realidad estoy usando un error muy grande. Acuérdense que esto de usar la recta tangente, cuanto más cerca esté del punto, mejor funciona. Bueno, así es como se calcula la propagación de errores. Y ahora hacemos un review completo de todo esto y ya terminamos. Entonces, usando lo que sabemos del péndulo, ustedes saben que llegan a esta ecuación. Y de acá pueden despejar, como hicimos, cuánto vale el valor de la gravedad. En función de lo que van a medir ustedes, que era L y el periodo. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, acá hay todo un ejemplito. Acá está lo de las derivadas que les conté, ¿sí? Después si lo leen en esta planilla, ahí tienen escrita, ¿no? La derivada de la función respecto a X, y esto después lo miran. Hay un par de ejemplos también para que lo sigan. La idea van a hacer esto, van a armar un péndulo, como por ejemplo el que armó acá en la foto, colgó un piolín desde la manija de la puerta y le colgó una tuerca al piolín, ese fue su péndulo. Y ahora lo apartan un ángulo chiquitito, menor de 15 grados, y van a medir el periodo. Lo tienen que medir 100 veces. Eso no quiere decir que voy a parar el cronómetro, anoto, mido otra vez, lo suelto, vuelvo a medir. Ustedes pueden soltar el péndulo y queda haciendo así continuamente.
Y seguro que el celular de ustedes tiene para medir vueltas. Entonces tocan cada vez que el péndulo llega a la punta y le guarda directamente las 100 mediciones. No hace falta que paren el péndulo y lo vuelvan a tirar 100 veces. ¿Se entendió eso? Sí, genial, profe. Bien. Bueno, entonces van a medir 100 periodos y el largo del piolín, que lo miden una sola vez. Tengan cuidado porque la longitud del péndulo va a ir hasta el centro de masa de esto, ¿no? Digo, en realidad la longitud del péndulo es hasta la mitad. Tienen que estimar más o menos cuánto mide el objeto y calcular dónde estaría el centro de masa. Así que traten de poner algo un poco más simétrico que la tuerca que colgó Juan Pablo. También la distancia L es esta, desde el medio del cuerpo hasta el piolín, desde el centro de masa del objeto que colgaron hasta el piolín. Bueno, una vez que midieron L y midieron las 100 veces... Profe, perdón, no me queda claro, digamos, el periodo. O sea, sostengo el objeto y ahí empiezo a medir, o sea... Yo lo suelto de acá, esto va a ir y va a volver. Cuando vuelva al mismo lugar, pasó un periodo. Ok, no del medio, o sea, sino yo lo agarro y lo estiro al ángulo mínimo. Máximo, sí, y lo soltás. Entre que va y viene, pasó un periodo. ¿Sí? Ahí entendí, gracias. En el medio se puede, pero ojo, porque esto pasa por el medio, acá no tenés que medir. Acá cuando volvés tampoco. Recién acá, o sea, esto, imagínate que empieza a contar en el medio. Ahí prende el cronómetro, así cuando está abajo. Ahora esto va para allá y vuelve. Entre que lo prendí cuando iba y volvió, no pasó un periodo, pasó la mitad. Tengo que esperar que vaya hasta la otra punta y que vuelva a pasar. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, podés medir cada 2 veces que pasa por el medio, si querés, ese es un periodo. Esto va, ahí lo prendí. Cuando vuelve no cuenta y ahí terminó el periodo. Y arranca el siguiente, ¿no? Por eso yo si lo van apretando el cronómetro, lap, te guarda todos los datos en tira. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, acá está hecho un ejemplo, digamos. Él midió no, ya terminamos. Midió el largo del piolín, le dio esto, le dio 1,115 metros, más o menos sus milímetros, sí, 0,001. Midió 100 veces el periodo del péndulo acá en el costadito, armó el histograma y le dio este valor, ¿sí? El que habíamos visto antes, ¿sí? Calculó el promedio, que era esto que está acá. Calculó la desviación estándar, hizo el error experimental y instrumental y el estadístico, que era sigma sobre raíz de n más el instrumental. Lo suma, le dio esto, calculó el tiempo con un error. Y por otro lado tiene la longitud con el error. Entonces, ¿qué hace ahora? Calcula el error en G, que es la cuenta que teníamos que hacer nosotros, ¿no? Que es esto que está acá. Ya tienen hecha hasta la derivada. Juan Pablo es demasiado bueno. Sí, ¿no? Esto es a lo que llegamos. Digamos, en el ejemplo de él, le quedó entonces esta longitud. Se volvió loca. Digo, en el ejemplo de él le dio esta longitud con su error, este periodo con su error, ese error es el instrumental más el estadístico, y ahora tiene que calcular G.
Entonces, ¿qué hace? Bueno, calcula el valor medio, ¿cómo lo calcula? Bueno, poniendo 1,15 y 2,137 en T, y le dio este número. Ese es el valor medio que le dio para la gravedad. Y ahora calcula el error. ¿Cómo lo calcula? Bueno, la derivada de esto respecto del tiempo en módulo. Fíjense que respecto al periodo tengo un t a la menos 2, o sea, baja un menos 2. Que se va el menos porque está dentro del módulo, ¿sí? Me queda 2 por 4, 8, qué sé yo, pi cuadrado por L, por t a la menos 3, o sea, sobre t al cubo. ¿Está bien? Todos ven que está bien derivado. Por el error en t, que es este de acá, 0,02 segundos. Entonces evaluó esto en L y en t, en estos valores, le dio esto por el error en t, que era 0,2 segundos. Más, ahora hace la derivada de esto respecto de L, que es fácil, se va a la L, por el error en L, y eso le dio, bueno, eso igualado en L, por el error en L, que era de 1 milímetro. Sumo estas dos cosas, acá dice que esto es despreciable, ¿por qué? Porque ya aparece en el tercer decimal, sí, yo esto lo sumo, pero después me quedo con uno solo. Bueno, y acá le dio cuánto vale el error que le dio esto. Entonces ahora hace el valor medio más menos el error, teniendo cuidado con lo de las cifras significativas. ¿Sí? Si lo hubiesen hecho con una cifra significativa, como me gusta a mí, esto hubiese quedado 0,2. Entonces yo hubiese dado como resultado 9,9 más menos 0,2. Y este era mi resultado para la gravedad. ¿Qué tengo que mirar? Que el 9,8, que es lo que sabemos que da la gravedad, esté incluido en el intervalo que me dio mi medición, ¿sí? Está claro que está incluido, ¿no? Mi intervalo va desde 9,7 a 10,1. Así que el 9,8 está ahí adentro, está todo bien. Si no hubiese pasado es porque falló el experimento, ¿sí? ¿Me siguieron todos? Sí, profe. Sí. Con esto van a tener que hacer un informe. Y el informe tiene que tener estas cositas. Una, no se queda quieto. Una foto del dispositivo, o sea que nos saquen una foto al péndulo de donde lo hayan colgado. Van a tener que dar el valor de L con el error, o sea, cuánto medía el piolín. Y después, para el error en el tiempo, aparte de darnos el valor del tiempo con su error, tienen que mostrar el histograma de las 100 mediciones, ¿sí? No hace el Excel solito eso, pero tienen que mostrar. Bueno, una vez que tienen medida la longitud y el tiempo, tienen que calcular G y dar el error de G. Todos los valores expresados con dos cifras significativas, a mí les dije me gusta con una, pero pueden hacerlo con una o con dos, como quieran ustedes. Eso va en el informe. ¿Esto, Ale, lo agregamos o no? No sé si sigue ahí. Sí, estoy acá. Lo que decías vos de esto de la significativa. No, lo de si proponer otro experimento para medir G o... Está bueno, como si algunos, digamos, no se lo vamos a evaluar. La idea es Como que piensen en otro observación. experimento para medir la gravedad en vez de este del péndulo. A ver con qué otra cosa podrían medir la gravedad. Diciendo qué instrumentos utilizarían y qué modelo físico hay detrás. ¿Qué modelo físico hay detrás? Para nosotros va a ser Newton, ¿sí? O sea, es alguna de las ecuaciones que ustedes ya resolvieron de caja, de objetos en caída libre y de qué sé yo, donde aparezca la aceleración, la gravedad en alguna de las fórmulas y que se pueda despejar a partir de medir las otras cosas que aparezcan. ¿Me explico? Algunos Sí, profe. Bueno, describir brevemente un experimento de esos. ¿Terminaste el form? ¿Querés compartirles acá o le mandaste un mail? No hice nada. Te estuve escuchando a vos. Pensé que ibas a hacer el form.
Bueno, ya estamos. ¿Querés que les dé hidrodinámica o lo haces mismo? No, pero pará, dale un 10 Pues minutos. intervalo, por eso lo hacemos después. Sí, y después lo comparto yo acá y Lo explicas sacamos. directamente. Es fácil, para ver que es fácil. Bueno, ¿alguna duda con esto del lago? ¿O descomparto? ¿Dudas? ¿Están a tiempo? 3, No, 2, por ahora 1. no, profe. Sí. Bueno, Bueno, igual tiene una clase más para consultarnos si tienen dudas. Te iba a mandar por mensajito, si no. ¿qué cosa, Liam? Ajá. No. Entonces hacemos intervalo Dale. y después ¿Qué lo son? hacemos. Y 44. Tipo 15 minutos, las 9. A las 9, dale. Bueno, Dale. Nos vemos. nos vemos luego. Adiós.